Bueno, bárbaro, estamos de vuelta. Eh, bien, inicio esto así no se ve. Entonces, eh, la conclusión a todo esto es, como bien vemos en el último párrafo, dado que hay organizaciones que no cuentan con un servicio de auditoría de sistemas interno ni externo, sobre todo cuando estamos hablando de pequeñas organizaciones, de pymes, que no, justamente por una relación costo-beneficio, porque no le dan los números, por la situación financiera que pasan, bueno, no tienen auditoría de sistemas. Entonces, justamente por eso debemos valorizar aún más la importancia de tener implementado un muy buen sistema de control interno, para justamente minimizar la ocurrencia de fraudes o errores en lo que tiene que ver con la tecnología y los sistemas. Bien, a ver, ¿qué es lo que vemos en este cuadro? Eh, en realidad nosotros tenemos que prevenir y minimizar, por ejemplo, accesos no autorizados, ya sea físicos o lógicos, personas que no deberían acceder al ámbito de la empresa sin tener el correspondiente permiso, personas que no deberían tener acceso a determinado reporte o información, entonces custodiar eso, eh, custodiar que no accedan a mi red a través de una intrusión, a través de un acceso no autorizado y me eliminen o me modifiquen datos. ¿eh? Bueno, eso por un lado, prevengo todo eso. Y también tengo que controlar, como ya decíamos, en todos mis aplicativos, las entradas, es decir, los datos que ingresan al sistema, los documentos fuentes, los documentos que ustedes cargan en el sistema. Bueno, acá hay dos controles típicos que son los de consistencia y validación. Consistencia quiere decir que estamos analizando la razonabilidad del dato en sí mismo. Es decir, que un dato sea consistente. Por ejemplo, si yo intentara cargar una nota de pedido de un cliente con fecha 32 de octubre del 23, bueno, obviamente es inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Y porque no existe el día 32. Y eso lo tengo que controlar. O poner mes 14, no existe. O poner un DNI de 9 caracteres, no existe, más de 8 no tiene. ¿no? Esos son controles de consistencia. Eh, les habrá pasado, me pasa bastante a menudo cuando no veo bien las pantallas, les habrá pasado una vez que dice, no, tal campo no puede quedar en blanco. Y bueno, por eso, esos son controles de consistencia. O tal campo es numérico y vos pones letras, no te deja. Controles de validación es cuando justamente valido o chequeo o comparo contra un archivo maestro. Es decir, quizás, por ejemplo, ¿no? Un alumno se inscribe en una materia, pone su número de DNI, ¿no es cierto? Pero se equivoca. La última cifra, en vez de un 0, puso un 9. Bueno, no va a detectar error de consistencia. ¿Por qué? Y porque el DNI que cargó el alumno tiene 8 caracteres. Está bien. No. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo va a buscar a la base de datos, dice, no, este número de DNI no existe. Eso es control de validación y por ende no va a procesar nada, porque no existe, ¿no? Bueno, controles sobre las entradas, controles sobre el procesamiento, razonabilidad de procesamiento, que los procesos funcionen adecuadamente, controles automatizados, ejemplo. El saldo final del día anterior debe ser igual al saldo inicial del día actual, ¿no? Esas cosas. Digo, se me ocurre alguna otra. El saldo de la cuenta deudores por venta debe ser igual a la sumatoria del saldo de cada uno de los deudores. Bueno, esas cosas, ¿no? De procesamiento. Los datos fijos son los archivos, normalmente los archivos referenciales, los archivos maestros. Eh,
por ejemplo, no sé, archivo maestro de alumnos, archivo maestro de empleados, archivo maestro de clientes, ¿no? Esos son los datos fijos que requieren también determinados controles eh, para garantizar que los datos sean fehacientes, que estén actualizados, que no los maneje cualquiera, que tenga un responsable, ¿no? Y bueno, y las salidas son los reportes. Yo voy a controlar que sean exactos, que se hayan procesado todos los comprobantes, que llegue a quien realmente tiene derecho al lícito a ver esa información y que no le llegue a cualquiera, que no sea interceptado el reporte, es decir, todos los cuidados de calidad y confidencialidad de la información. Bueno, me adelanto a una presentación que, bueno, hoy seguro no la vamos a ver, porque ahora vamos a ver la estructura del área de IT, pero sí la próxima, cuando veamos controles generales y de aplicación, eh, y se los reitero y se los voy a reiterar 80 veces, porque es un buen tip para que no se equivoquen a la hora de responder una pregunta, que todo control sobre entrada, proceso, archivos o datos fijos y salidas se denominan genéricamente controles de aplicación, porque son sobre los aplicativos. Entonces no duden, digamos, les pongo una serie de opciones. Uno de los siguientes es un control de aplicación, márquelo. Bueno, nada, lo único que tenés que entender es si es un control sobre las entradas, procesamiento, sobre los archivos o sobre la salida, y este es un control de aplicación. Mientras que el de acceso y tantos otros controles que ya vamos a ver, se llaman controles generales, porque no se relacionan con un aplicativo en general, sino que se refiere a toda el área de sistemas. Eso, por ejemplo, garantizar la seguridad física, a través de vigilancia, rejas, alarmas, garantizar la seguridad lógica, ¿a través de qué? A través de dar usuarios y password a cada uno de los que acceden, a través de tener antivirus en la compañía, firewall, bueno, y así. El plan de contingencia, por ejemplo, es un control general. ¿eh? Esos son los controles. Bueno, ¿qué pasa si yo no llevo a cabo toda esta red o esta malla de controles para minimizar fraudes y errores, garantizar la exactitud, la confidencialidad y la seguridad de la información? Y bueno, tengo determinados eh, perjuicios que me pueden ocurrir. Puedo tener daños económicos, puedo tener pérdida de información, puedo tener pérdida de confidencialidad y puedo tener pérdida de reputación o de prestigio, de imagen de mi organización en el mercado, ¿no? Esos son todos los daños o las consecuencias que puedo sufrir si no hago una malla adecuada de seguro. Bueno, quizá los daños económicos probablemente sean los que más duelen, los que más salen a la luz, ¿no? Esto es cuando, no sé, me roban dinero o lo pierdo o me roban mercadería. Bueno, esos daños son los que más duelen, por ahí los que enseguida nos podemos dar cuenta. Después tenemos de pérdida de información. Bueno, a ver, también me va a provocar un daño económico, depende cuánto, porque si yo perdí información la tengo que volver a reprocesar. Y esa es pérdida de tiempo, de recursos, personas afectadas a reprocesar información, uso del servidor, energía eléctrica, bueno, tengo una pérdida económica también. Pero bueno, también acuérdense cuando vimos requisitos de una buena información, ¿se acuerdan el requisito de oportunidad? Los agarré, se olvidaron. ¿Quién se acuerda? Requisito de oportunidad de una buena información. Yo me acuerdo algo, profe. Que sea ¿Se acuerda? oportuna en el momento. En el momento que yo la necesito, entonces, bueno, imagínense que
yo necesitaba la información, hoy necesito la información y la perdí esa información. Más allá de después reprocesar todo, recién voy a contar con esa información mañana y quizás ya no sea de la misma utilidad o tal vez sea tarde. Entonces, también tengo un costo de oportunidad ahí. Después tenemos otro riesgo, la pérdida de confidencialidad. Bueno, acá también estamos en un problema serio, ¿no? Eh, a ver, puede ser interno el problema, por ejemplo, que alguien que no tenga el acceso o que no esté autorizado para ello, no sé, tenga la posibilidad de ver los sueldos confidenciales de la compañía. Bueno, no, eso está prohibido por norma, que eso, bueno, entonces cuidémoslo. Eso es interno. Pero también, ojo, porque la pérdida de confidencialidad puede ser porque alguien accedió a la red, entró a mis sistemas, miró mis datos, miró, ni qué hablar si tengo información estratégica. Eh, es más, a veces por ahí no me doy cuenta que me estuvieron entrando a la red y viendo mi sistema. Eh, Peor, a veces me pueden eliminar datos, a veces me pueden modificar datos y bueno, y la verdad que eso tiene un costo importante. Y después, bueno, la pérdida de reputación o así, es una palabra que la tomamos del Banco, el Banco Central habla en una de riesgos de reputación, ¿no? Respecto de los bancos. Pero sería eso, digamos, la imagen, el prestigio de una empresa. Claro, imagínense, no aparece en la tapa de los diarios. Empleado infiel roba al banco XX 10 millones de dólares, o no sé. Eh, por ejemplo. Ah, bueno, ahora, ¿se acuerdan la película esa, El robo del siglo? La deben haber visto, seguro. Claro, bueno, lo mismo. Boquetearon la sucursal tal del banco XX. Che, yo tengo una caja de seguridad en ese banco, me parece que la voy a llevar a otro. Viste, no son muy confiables, se ve que no cuidan bien, mirá, les boquetearon. Bueno, eso es pérdida de imagen o de reputación, ¿no? Bien, esos serían todos los daños o perjuicios que podrían ocurrir si no hago un adecuado control interno en tecnología. Bueno, esto lo tienen en el libro Sistemas Administrativos y Control Interno, el capítulo 9 se llama así, riesgos y perjuicios, exactamente, creo que ese es el nombre correcto del capítulo. Bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto. No, No, profe. profe, todo bien. Bueno, vieron que no es difícil. Es más, yo creo que es algo con lo que capaz que nada, le dimos nombre y apellido a algunas cosas, pero son cuestiones de sentido común, que ustedes que trabajan lo deben ver en el día a día. Bueno, eh, recuerden que, nada, este tema tiene tres presentaciones, esta que acabamos de ver, después vamos a ver la que sigue ahora, que es la estructura del área de tecnología, y después vamos a ver específicamente controles generales y de aplicación, como les venía diciendo. Así que, bueno, nada, tengan presente que de acá, para el parcial, se va a llevar una buena cantidad de preguntas, ¿no? Digo yo, para cuando tengan que hacer foco. Y también eso recuerden, reitero, que hay cosas que no están en la bibliografía, que sí las tienen en la presentación. Bueno, entonces vamos a salir de acá. Vamos a compartir la otra. Bueno, lo que vamos a ver acá es la estructura del área de tecnología. Bueno, acá, a ver, algunas cuestiones. Eh, Pensemos lo siguiente cuando hablamos de estructura del área de IT. Pensemos, a ver, díganme ustedes qué cosas, olvídense de IT, olvídense de sistema, de tecnología. ¿Qué,
¿qué cosas tendrían en cuenta para definir un organigrama? De, no sé, de una empresa X o del área de finanzas de tal empresa o del área comercial o del área de producción. ¿Qué cosas tendrían en cuenta? Va más allá de la tecnología, por eso digo, olvídense de sistemas. Ustedes que ya vieron, organización, estructuras, principios de administración, funcionalidad, grado de responsabilidad, bueno, sí, para armarlo, quién en cada lugar, sí, 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 está bien, está bien. Eso, todo barro, eso es lo que entra en la definición de las misiones y funciones de cada puesto. Pero para hacerlas, digo, para decir cómo dimensiono mi estructura, qué cosas le pongo a tal o cual sector. Esto está bien lo que vos estás diciendo, pero por ahí es más formal esto. Yo digo más de alto vuelo, más estratégico si querés, no desde la formalidad. Bueno, a ver, tiro algunos disparadores. Eh, por ejemplo, el objetivo que persigue la organización, ¿será importante para definir la estructura o no? Claro, obviamente, o sea, no, a ver, yo no voy a armar la misma estructura, la misma composición entre personal técnico y administrativo en, a ver, un banco que en una clínica. Seguramente en un banco tendré eh, una gran cantidad de empleados de tipo administrativo y muy poco personal específicamente técnico. Ahora, en una clínica seguramente voy a tener una gran cantidad de profesionales, de técnicos, enfermeras, cirujanos, médicos de todas las especialidades. Bueno, y seguramente, eh, bueno, después, no sé, en un taller mecánico o una concesionaria, bueno, lo mismo, seguramente en un taller mecánico va a primar los ingenieros, todos los que son la parte de operarios que entiendan de mecánica, de electricidad, de tren delantero, bueno, por eso, el objetivo de una organización hace que la estructura, la composición de la misma sea muy distinta, si es una u otra, ¿no? Otra les hago. Eh, claro, por eso a veces por ahí me contrata alguna pyme chica y me dice, quiero que me ordenes un poco, quiero hacer un organigrama. Bueno, digo, pero ¿cuáles son los objetivos o estratégicos tuyos? ¿Qué misión, qué visión tenés? No, bueno, pero eso porque te interesa. Y si no, no puedo hacerte ningún organigrama, si yo no sé lo que hace, lo que persigue tu organización, ¿no? Es así. Después, el tamaño de la organización. ¿Qué les parece? ¿Será importante el tamaño o no? Sí, profe. Claro, porque obviamente en una organización grande voy a tener que necesitar mayor cantidad de puestos de trabajo. Eh, seguramente si es una pyme, donde más o menos podemos funcionar con 15 o 20 empleados, bueno, el organigrama va a ser distinto. ¿eh? Eh, seguramente en una pyme disimularé ciertas cuestiones de división de tareas o separación de funciones, dado la envergadura de la empresa y que no justifica tener tantos puestos, y seguramente desde los procedimientos trataré de minimizar ese riesgo. Bueno, no, o sea, tamaño influye mucho también. Eh,
Bueno, la cobertura geográfica es lo mismo. O sea, a ver, tengo una empresa que está instalada físicamente en Florencio Varela. Ok, es una cosa. Ahora, tengo una mueblería que tiene sucursales en 8 provincias distintas del país. Bueno, es otra cosa. La cobertura geográfica también influye mucho. Bien, la cultura organizacional también. Bueno, que es una cultura muy formal, es una cultura en donde todo debe pasar por el dueño de la compañía, bueno, y seguramente será una estructura con una pirámide más empinada, que si es una cultura abierta, donde se predica la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, entonces probablemente ahí sea mucho más aplanada esa estructura, ¿no? Bueno, en fin, esas son cuestiones algunas, ¿no? Eh, y obvio puede haber alguna que se me escape, pero bueno, en líneas generales, esas serían variables o aspectos que tendríamos en cuenta para armar la estructura de cualquier tipo de organización y dentro de la organización de cualquiera de las áreas de la organización, ¿no? Ahora bien, yo me voy a centralizar en aquellos aspectos que ya son propios de tecnología. Fíjense, hasta el punto 4 es lo que estuvimos viendo, ¿no? Tamaño, cobertura, objetivos, cultura, eso va para cualquier área de la organización. Ahora, si ya me meto específicamente en lo que es IT, más allá de tener en cuenta esto, el tamaño, la cobertura, los objetivos y la cultura, bueno, hay que ver el uso estratégico que yo hago de los sistemas de información. Bueno, a ver, hay organizaciones que necesitan muchísimo de la tecnología. Es el negocio en sí mismo la tecnología. Eh, no sé, Mercado Libre, Facebook, Telecom, Telefónica, un banco, una aerolínea, es un uso terriblemente intensivo, o sea, es un uso estratégico de los sistemas de información. Ahora, no sé, tengo una ferretería no, la verdad que, digamos, con sistemas transaccionales de soporte me arreglo bien, no necesito, digamos, gran cosa. Entonces, bueno, obvio que una empresa de estos ejemplos que vimos primero, seguro que va a tener una estructura más especializada y más grande que, no sé, como dije recién, de una ferretería o de una empresa forestal, que no tienen un uso intensivo, que no dependen tanto de la tecnología, ¿no? Bueno, después lo mismo, o sea, ¿cómo tengo, qué voy a tener? ¿Un solo centro de cómputos? ¿O voy a tener una organización descentralizada donde se procese en distintos lugares físicos? Bueno, y bueno, depende, porque si está centralizada voy a tener una estructura, si voy a tener que hacer cosas que si la tengo descentralizada no voy a tener que hacer en el centro de cómputos, bueno, eso lo tengo que tener en cuenta. La modalidad de ingreso de datos. A ver, ¿cómo voy a ingresar los datos? ¿En forma interactiva o los voy a ingresar en una manera en donde yo no interactúo con el computador? Por ejemplo, como hablábamos recién, bueno, la empresa no tiene una tecnología de avanzada y un vendedor para tomar los pedidos del cliente va con un talonario de notas de pedido. Entonces él completa a mano los formularios y después al fin del día los deja en la administración de ventas y bueno, después alguien se encargará de cargarlos. Por ende, el vendedor en ese caso no tiene contacto con el computador. El ingreso de datos no es interactivo, es después del momento en que se completó el formulario. Ahora la otra es, no sé, va el vendedor con su celular o una tablet y está tomándole el pedido mientras el cliente le va diciendo, bueno, no sé, un bazar.
y 6 cajas de 8 docenas de las copas tal y tal. Listo, cargo todo, boom, enter y ya está en la oficina central, el pedido hecho. Eso es ingreso interactivo. Bueno, y bueno, la modalidad de procesamiento. La modalidad de procesamiento se refiere al momento en que los archivos se actualizan. Eh, por ejemplo, tenemos la modalidad de procesamiento online, o sea, en el momento, ¿eh? Ingresé una transacción y automáticamente al instante se me modificó el archivo. O puede ser diferido, ¿eh? Puede ser que yo ingreso una transacción y recién la proceso al fin del día, por ejemplo, ¿eh? Eso sería modalidad de procesamiento diferido, o batch, bueno, por eso. Esto va a depender cómo hago mi estructura. Después, cómo tengo pensado mi arquitectura e infraestructura informática. Es decir, servidores, redes de telecomunicaciones, bueno, también depende cómo lo tenga pensado. Voy a armar la estructura de una manera o de otra. Bueno, vamos a ver la forma de modalidad de ingreso de datos. Ingreso de datos, entonces, como les decía recién, puede ser interactivo o no interactivo. Interactivo es cuando existe un diálogo con el computador o la herramienta informática de que se trate con la que yo interactúo, ¿eh? La característica o la definición del ingreso de datos al proceso interactivo es cuando el usuario tiene un diálogo directo con el computador. Eh, todos trabajan, todos, ¿no? Sí, profe. Bien, bien. ¿Cómo tienen el ingreso, digamos, es interactivo, ¿no? O sea, ingresan al sistema, a la red, lo que fuera, o al sistema que trabajan, y tienen el diálogo directo con la pantalla, la interfaz de diálogo, ¿no? Tienen menús para acceder, para cargar datos, ¿o Sí, no? Todos, sí, ¿no? Todos. Bueno, sí. ese es ingreso interactivo. A ver si hay alguien que no. Bueno, sí, una vez logueado, claro, exactamente. Bueno, es lo más común, o sea, acá no van a tener ningún problema. Ingreso no interactivo es eso, como les decía recién, cuando el usuario no dialoga con el computador, como ese vendedor que hace las órdenes, las notas de pedido en forma manual, porque va con un talonario, y entonces él no dialoga con el computador. Eh, Bien, momento de procesamiento. Dice actualización inmediata, también denominada online, o actualización diferida, también denominada batch. Eh, o sea, momento de procesamiento es el momento en que se actualiza el archivo. Por ejemplo, eh, vamos a un ejemplo que lo tenemos claro todos, porque creo que todos también tenemos alguna tarjeta de débito para ir al banco, ¿no? Y hacer extracciones o depósitos. Sí, profe. Sí, ¿no? No hay ninguno que no lo tenga. Si hay alguno, me avisa. Aunque sea la extensión de los padres, pero no importa, pero que la usen, ¿no? Bueno, vamos a suponer, eh, ¿con quién estábamos hablando recién? Claudia, Luz, Noelia. Bueno, Luz. Ponele Luz. Suponete que vos hoy en día en el banco tenés un saldo de 800.000 pesos. Nada, estoy diciendo pavadas, ¿no? Estaría bueno, profe, estaría. Bueno, Estaría sea bueno. verdad. Pero bueno, vamos a suponer, para darle optimismo, que tenés los 800.000 pesos a este día del mes. Entonces vos vas y haces una extracción de 30.000 pesos, ¿no?
Bueno, viste que vos en el momento te da un saldo o te arroja un ticket. Bueno, ¿cuál sería tu saldo? Sí, profe, sí. ¿Cuál sería tu saldo? Tenías 800.000 y hiciste una extracción de 30. Claro. Y ¿Cómo? 770. 770, al toque. 770.000. Exactamente, al toque, al instante. O sea, vos retiraste el dinero y ya tu saldo bajó. Eso sería actualización Sí. online, inmediata. Ahora, actualización diferida, no sé si alguien hizo alguna vez un depósito por el cajero, con el sobre. Sí, tarda 48 horas la mayoría, por el clearing. Suponete que Cuando se depositaste van a hacer un cheque. depósitos de cheque y todo, sí, también. Exacto. Entonces, vos suponete, tenés los 800 y vas a depositar 200.000 pesos en cheques, ponele, ¿no? O en efectivo, no importa. Y los pones en un sobre, bueno, y viste que te ponga el número de sobre, ingréselo en la pantalla, vos listo, metes el sobre, va. Bueno, no es que al momento ya tenés 1.000.000 de pesos, porque eso se te va a Tarda. ver, tarda, digamos, porque, bueno, obvio, al fin del día seguramente va a ir el empleado de back office, va a abrir la máquina, va a sacar los sobres, va a contar el dinero, los cheques, y en general, más allá del clearing, normalmente los bancos eso lo procesan a la noche, tipo 11, 12 de la noche, y bueno, entonces recién a vos te va a aparecer al otro día el saldo, bueno, si el clearing es de 48, a los 2 días. Entonces, eso es actualización diferida. O sea que los archivos, en este caso con tu saldo, no se actualizaron de inmediato. ¿Está? Bueno, y después, lugar de procesamiento, tenemos el procesamiento centralizado, cuando, no sé, tenemos un gran mainframe, un gran centro de cómputos, y listo, y hacemos todo allí. Entonces, los usuarios tienen sus terminales que son, no sé, las llamadas terminales bobas que no procesan, que simplemente para cargar datos, o bien directamente tienen sus documentos fuentes manuales que las envían con un loto al centro de cómputo y todo se procesa en un solo lugar. Y procesamiento distribuido es cuando el procesamiento se hace no solo en los servidores del centro de cómputo, sino también parte de ese procesamiento lo hacen las terminales de trabajo de cada uno de los usuarios o en distintos lugares físicos, ¿no? Eso sería procesamiento distribuido. Bien. Formato de carga de datos. Tratamiento por lotes es cuando yo tengo la actualización diferida. Y normalmente ingreso no interactivo de datos. Tratamiento en línea es cuando yo tengo ingreso interactivo y actualización inmediata, online. Bueno, a ver, volviendo ya que estoy acá puedo tener dos combinaciones, ¿no? Tres en realidad. Por ejemplo, si el ingreso de datos es interactivo, yo puedo tener actualización inmediata, como cuando hice una extracción, o ingreso interactivo y actualización diferida, como cuando hice un depósito por el sobre del cajero. Ahora, si el ingreso es no interactivo, bueno, la actualización siempre va a ser diferida, ¿no? Esas son las combinaciones que se pueden dar. El lugar de procesamiento no, es indistinto, no tiene que ver con el ingreso de datos y el momento de procesamiento, aunque obviamente en general es muy probable que si yo tengo ingreso interactivo, el procesamiento sea distribuido, y si tengo un ingreso no interactivo, actualización diferida, probablemente mi procesamiento sea centralizado. Bueno, cuando hablamos de infraestructura informática, hablamos de esto, de hardware, software, telecomunicaciones, ¿no? Bien. Arquitectura centralizada, ¿se acuerdan? Vimos recién, descentralizada, descentralizada. Tienen un mainframe, un gran equipo central, normalmente
ese equipo central maneja grandes volúmenes de información, administran grandes bases de datos, y las terminales, denominadas X, se dicen que son terminales bobas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se le dice boba? Porque no tienen capacidad de procesamiento. Actúan solamente como recepción de datos, de carga nada más, no procesan. En cambio, en las descentralizadas aparece el nuevo sistema denominado client-server o arquitectura cliente-servidor, que ahora vamos a ver algunas de sus funcionalidades. Bueno, tienen la estación cliente, que hace las tareas de front-end, la del servidor, que hace las tareas de back-end, lo que está atrás. No son bobas, permiten procesamiento de estas terminales. Después, bueno, a ver, no es tan importante. Servidores dedicados quiere decir que, no sé, por ejemplo, este servidor procesa únicamente el ERP, nada más. O este servidor solamente procesa el sistema de producción. Y no dedicado es cuando un servidor tiene 2 o 3 aplicaciones instaladas. Obviamente que tienen que estar separadas, lógicamente, pero bueno, por eso no es tan importante. Bueno, las comunicaciones, se elimina el soporte papel, acá con estos elementos, y las transacciones son completas en línea. Bueno, yo para terminar, voy a dejar de compartir, para que se entienda bien front-end y back-end, con un ejemplo rápido, espero llegar de que se me corte. ¿Se llega a ver el cuadro? Sí, Sí, ¿Lo profe, ven? se ve. Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan que hablamos de front-end, back-end? Bueno, esto lo graficamos ahí, como si fuera en un restaurante. Bueno, el front-end es, acá están las mesas donde están los comensales, los clientes, el espacio donde salimos la comida, digamos. Fíjense que el back-end serían los cocineros, preparando, elaborando la cocina que pedimos. Y escucharon hablar, ¿no?, de las APIs o las aplicaciones. ¿Sí? Sí, las apps, exactamente. Bueno, ven acá, serían los mozos, los que toman el pedido de acá, de lo que le dice el cliente del restaurante, y lo llevan hasta el backend, y después, cuando la comida está elaborada, los mozos, las aplicaciones, la traen y la entregan a los que fueron al restaurante. Bueno, espero que tengan buen fin de semana y nada, vamos a partir desde acá el jueves que viene. Chao, profe. Chao, que Gracias, anden profe. bien. Buen fin de. Chao, Gracias a profe. ustedes. Buen fin Chao, de- chao, que anden muy bien. Buen fin de igual.